Buenos días a todos, Dios les bendiga y guarde. Quiero presentarles a los que no conocen una Biblia. Esta es una Biblia arcoíris. Es la palabra de Dios. Es para todas las personas que Dios ha hecho. Todo lo que Dios creó, el mundo, el universo, la luna, las estrellas, el sol. Pero esta Biblia es para las personas, para todos los seres humanos, para toda persona que Dios creó. Aquí les presento otra Biblia bilingüe. Esta es en español e inglés. Esta es una Biblia en inglés con historias. Es un libro de historias para niños. Y esta es la Biblia, la Santa Biblia versión Recobro. Así que no hay excusa para no buscar de Dios, para no buscar a Dios y su palabra. Porque muchas personas caminan en este mundo sin ninguna dirección, simplemente en pos de Satanás. Porque la palabra del Señor dice que todo el mundo está bajo el maligno, cegados el entendimiento. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos vida eterna y en abundancia. Él nos quiere salvar. Miren, estos días de pandemia, es triste ver que la gente no se arrepiente ni se torna al Señor, ni aunque vengan huracanes, ni pandemias, ni enfermedades. La gente está peor que nunca. Es triste ver cómo Dios creó a los seres humanos. Dios nos bendice cada día con el sol, la lluvia, las estrellas. Dios nos cuida, nos protege del maligno, su enemigo. Y es triste ver cómo las personas lo único que hacen es estar en su propio yo unido a Satanás. Por ejemplo, estos días, demasiado escándalo hacen las personas disque católicas. Dios me perdone, pero es la verdad. Tienen sus escándalos hasta 3, 4, 5 de la mañana. Empiezan desde la tarde, desde las 5, 6, 8, hasta las 4, 5 de la mañana. Es triste ver. El otro día veníamos de la localidad de la iglesia y encontramos a un hombre muy ebrio, casi cayéndose, todo golpeado. ¿Y todo por qué? Porque se ha ido a meter a las barras, porque se ha ido a meter a las fiestas mundanas donde no reina Dios sino Satanás. Y esta palabra que les estoy hablando, se las hablo porque el Señor esta mañana, orando, me tocó hablarles. El Señor un día va a permitir que toda esta tierra se destruya, porque es tanto tiempo que Dios está dando oportunidad para tornarse a Dios, para leer su palabra. Hay muchas Biblias, hay incluso aplicaciones de Biblias gratuitas en teléfonos, pero la gente sigue siendo rebelde y enemiga de Dios. Y saben una cosa, que cuando uno no busca a Dios, no ora uno, no lee uno su palabra, no se congrega uno, no estamos en comunión con otros santos. Santos quiere decir una persona que cree, que es bautizada, que cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es bautizada en el Espíritu del Señor y en las aguas después de creer. Porque también otras prácticas que tienen los católicos, y no es que los juzgue, sino la palabra lo dice en la Biblia, es que han adquirido prácticas que no están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, sino que han hecho como les ha dado la gana. Incluso han ahogado a niños, los han matado porque no son hombres que está Dios en ellos ni ellos en Dios. He visto por videos bautizos que se ahogan los niños y esa gente lo permite, pero ¿saben por qué? Porque no oran, no leen la Biblia, porque no se congregan en una localidad donde se les hable la verdadera palabra del Señor. Por eso es que yo estoy aquí para decirles que el Señor quiere darles vida eterna. El Señor Jesús quiere darles vida eterna. Miren, qué terrible es oír toda esa música mundana que habla de drogas, adulterio, fornicación, inmundicia, rebeldía, según celebran cumpleaños de niños.
¿Qué es eso, señores? Ustedes mundanos que están en pos de Satanás, ¿hasta cuándo se tornarán al Señor? ¿Hasta cuándo buscarán a Dios? ¿Hasta que venga un terremoto y se estén muriendo? ¿Hasta que vean a Satanás que los está arrastrando al infierno? ¿O hasta que estén en el mismo infierno ardiendo y torturados por los demonios? Miren, yo podría hablarles muchísima palabra del Señor, pero no tengo mucho tiempo. Pero he escudriñado la Biblia en Apocalipsis, en todas las partes de la Biblia está escrito cómo debemos de vivir, lo que debemos hacer cada día, cada momento, y lo que nos espera al final si no creemos en nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no andamos conforme a sus mandamientos, a sus leyes que Dios plasmó en la Santa Biblia para que podamos vivir conforme a su voluntad. Miren, las calles a veces están llenas de basurero. Todos los hispanos que vienen aquí a Estados Unidos son de lo más sucios. No ponen la basura en su lugar, ensucian todo lo que tocan. Las personas borrachas dejan sus cervezas y vidrios rotos por las calles. Y las personas no respetan aquí en Estados Unidos. Todos los hispanos, y no es que esté hablando de ellos, pero es la verdad. Dios me tocó hablarles en este momento. Todas esas personas mundanas no respetan ni a Dios, no aman a Dios. Pero cuando se están muriendo, cuando tienen enfermedades, cuando les está yendo mal, entonces andan pidiendo ayuda, entonces andan buscando al Señor. Señores, busquen a Dios siempre, les vaya bien, les vaya mal, en toda circunstancia oren, en toda circunstancia asómense a la palabra del Señor, para que sepan cómo dirigirse y en cuanto crean en el Señor Jesucristo, bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo y los guíe el Señor y perseveren comiendo y bebiendo del Señor, es decir, orando y leyendo la Biblia. Olvídense de prácticas y rituales mundanos de sectas como el catolicismo y todas esas personas que realmente enseñan doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque les enseñan a postrarse ante un ídolo, ante una estatua, ante una imagen y ellos no salvan. Dios es espíritu y los que le adoran necesita Dios que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo ustedes pueden creer que una estatua, que una imagen, ustedes se postren y que les va a hacer un favor? Si yo he visto personas que se han muerto al cargar una estatua porque se les ha caído, niños, es muy triste ver que ustedes están cegados. Asómense a las escrituras, asómense a la Biblia, ahí está la palabra del Señor. Vengan al Señor, invóquenle, oh Señor Jesús. Oh Padre Jehová de los ejércitos, guíame en este día. Quiero hacer tu voluntad. Nosotros los seres humanos nacimos para hacer la voluntad de Dios, para adorarlo, para glorificarlo, para exaltar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para amarlo sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, y para amar al prójimo como a uno mismo. Porque yo amo a Dios y Él me ama y me amó desde antes de venir a esta tierra y me sigue guiando por su gracia y misericordia. Y les amo a ustedes porque es el amor de Dios en mí, es Dios mismo conmigo. Por eso les estoy hablando esa palabra. No es que les esté juzgando, no es que les esté criticando, es la palabra quien los juzga. Es el mismo Dios quien está cansado de tanta maldad. Miren, Dios es tan misericordioso y tan bueno que ya el Señor Jesucristo quiere venir a recogernos para dar una ciudad santa, para hacer la nueva Jerusalén, para vivir un mundo mejor que este. Pero aquellos que no le han visto ni le han disfrutado no saben lo que se están perdiendo. Yo se los digo por experiencia, la presencia de Dios es maravillosa, el Señor Jesucristo es lo más hermoso, su presencia. Pero es triste ver cómo las personas toman, fuman, se drogan, andan de ociosos, de vagos. ¿Y por qué no oran? ¿Por qué no leen una Biblia? ¿Por qué no se tornan al Señor? ¿Acaso ustedes quieren ir al infierno? ¿Acaso no sufren cuando están enfermos? ¿Acaso no lloran? ¿No sienten terrible cuando viene una enfermedad? Cuando alguien muere sin Cristo, sin haberle vivido, disfrutado, ni servido, ni arrepentido de todos sus pecados inmundos que ha cometido deliberadamente, porque la gente peca deliberadamente porque le da la gana, no porque ay, es que no sabía, es que no pude, es que todos sabemos, pero no queremos hacer la voluntad del Señor. La carga del Señor, como dice en su palabra, es ligera, no es pesada. Así que les animo a seguir adelante en el Señor, porque el mundo es terrible, pero toda la gente que no tenga a Jesucristo, que no crea en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que no se ha bautizado, no podrá ver el reino de Dios. Por eso mucha gente anda en tinieblas,
porque podemos estar en el reino de Dios desde aquí en la tierra y disfrutar su presencia, estar en su atmósfera celestial. Pero ¿cómo? Orando, leyendo su palabra, congregándonos, llenándonos de Dios cada día, para que así tengamos sabiduría del Señor Dios Todopoderoso, de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo, y no estar en pos de Satanás bajo el maligno. Satanás quiere derrumbarlos por medio de las borracheras, por medio de la prostitución, el adulterio, fornicación, deseos ilícitos, porque creen que muchos padres violan a sus hijos, muchos familiares violan a sus hijas, porque no tienen santidad, porque no tienen a Cristo, a Jesús, a su Espíritu Santo, porque no están en Dios, porque no están llenos de Dios y su palabra, la Santa Biblia, porque nunca han tenido visión ni revelación, ni han sido bautizados en el Espíritu ni en agua. Por eso hay muchos que dicen que son católicos, pero ¿dónde está la santidad? Solo tienen pequeño conocimiento de la Biblia y doctrinas de hombres, como el catecismo. ¿Y cuántas otras sectas se han inventado? Mormones, pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben? Dios no es religión, eso lo inventó el hombre. Dios quiere que seamos una sola iglesia en todo el universo, aunque haya diferentes localidades, pero que todos los que creamos en el Señor Jesucristo, que perseveremos en su palabra, en su lectura, que seamos uno con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo, porque Dios quiere que seamos uno con Él. Ahora, ¿qué es eso de ponerle tantos nombres a las iglesias? Todo el mundo está haciendo su localidad de iglesia por ganar dinero, por tener fama. Ese no es el camino que el Señor forjó, eso no es lo que el Señor enseñó. Nosotros no tenemos que tener prioridad por el dinero, ni la fama, ni la fortuna, porque Dios provee más de lo que uno necesita. Pero no debemos amar a Dios por lo que nos da, sino amarlo simplemente porque es nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Creador, nuestro Salvador. Por eso vino el Señor mismo, Dios, como hombre. El Señor Jesús mismo vino, era Dios en él, para hacerse hombre. ¿Y qué hizo la gente mala llena de Satanás? Lo mataron, lo escupieron, lo humillaron, porque Dios quiere salvar a su creación. Un día Dios va a destruir a Satanás en el lago de fuego. ¿Y saben qué va a hacer? Ahí va a mandar a todos los que no crean en Dios, los que no estén en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es porque Dios sea malo, es porque Dios ya tiene más de 2000 años dándonos oportunidades de que Él vino. Desde que Él vino a esta tierra, desde que dejó sus apóstoles, sus discípulos, los mataron y la gente no sigue cambiando. Miren, un día el Señor va a venir y será muy triste que toda la tierra se destruya y que toda la gente incrédula y maligna, que no se deleita en Dios, sino que se deleita en Satanás haciendo sus maldades, van a ir al mismo infierno y ahí nadie los va a sacar. Ahí es el lugar de tormento, dice la Biblia en Apocalipsis. Es un lago de fuego eterno. Después de que las personas mueren sin Cristo, sin haberle vivido, disfrutado, sin ponerse a cuenta, sin pedirle perdón, sin arrepentirse de sus pecados genuinamente. Miren, este mundo con Dios es tan maravilloso vivir con Él, siempre de Él, de su mano, lleno de su espíritu, lleno de su presencia en esa atmósfera celestial. Miren, yo ni quisiera salir de Él. Añoro la Nueva Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque gracias al Señor y su misericordia y a que Dios me ha puesto esa obediencia y me he tornado a Él a orar, pasar tiempo con Él en ayunos, vigilias, oraciones, he podido ver al Señor Jesús. Lo vi en oración. Él es maravilloso, su presencia es incomparable, es un gozo, una paz, como dice la palabra del Señor. En Dios no hay lloro, no hay lágrimas, no hay sufrimiento. Es una presencia maravillosa que uno no quisiera estar aquí cuando ve uno tanta maldad y la presencia de Satanás se mueve en la humanidad, en los aires, se siente. Yo quisiera estar con el Señor, pero por causa de Él aquí estoy hablándoles, porque el Señor quiere salvarlos. Se pierde mucho al estar sin Dios. ¿Ustedes creen que la droga, el alcoholismo, los vicios mundanos, los deseos de la carne y todas esas cosas son felicidad? No, eso es una apariencia. Nada se compara con el gozo y la paz que da estar en la presencia del Señor. Yo quisiera estar tiempo completo con Él, pero aún somos un cuerpo físico. Algún día el Señor, cuando nos lleve de aquí, dice su palabra, nos pondrá un cuerpo incorruptible.
Pero también dice en su palabra que Dios nos puede guardar en espíritu, alma y cuerpo incorruptible. Quiere decir que Dios, después de creer en el Señor Jesucristo, nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo, perseveramos orando, leyendo la Biblia, intimando con Dios en oración, porque la Biblia se lee en el Espíritu, se ora también al Señor, porque Él es el que se imparte en nosotros, el que crece en nosotros después de haber nacido de nuevo del Espíritu, después de creer en el Señor Jesucristo, perseverando en la lectura bíblica, con Dios orando, porque las personas naturales que no tienen Espíritu Santo de Dios no podrán entender la Biblia, y no solo se trata de entenderla, se trata de que se haga viviente en nosotros su palabra, de que Dios crezca en nosotros, sus creyentes. Entonces, ¿qué pasa con la gente del mundo? Que ellos no saben lo que hacen, están cantándole a Satanás, están alabando a Satanás en sus cosas maléficas, y en vez de alabar al Señor, miren qué hermoso es alabarle al Señor, cantarle alabanzas, adorarlo, exaltar su nombre. Estar en la presencia del Señor es lo más bello y hermoso. Nada se compara. A mí eso de andar en la mundanería y cantando músicas de drogas, de alcoholismo, de adulterio, de muerte, no se me da. Lo siento mucho, pero eso ya a mí choca con mi espíritu. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios está en mí. Y lo que les hablo, muchas personas también se visten como religiosos y andan como aparentando ser hijos de Dios, pero la presencia de Satanás se mueve en ellos, tan perdidos como los mundanos o más. Los fariseos, Dios siempre los reprendió porque eran personas, como Él les llama, sepulcros blanqueados, que estaban llenos de huesos, estaban muertos, apestaban. ¿Saben por qué? Porque Dios nos quiere llenar en espíritu, alma y cuerpo. Y no tiene nada que ver con vestiduras, sino lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que hay en nuestro espíritu. Si tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque son tres en uno. Entonces, cuando nosotros vivimos en su santidad, porque nadie en este mundo puede ser santo si no tiene a Dios, si no tiene a Jesucristo, si no tiene a su Espíritu Santo, nadie. Porque el Señor llama, el Papá Dios, Jehová, llama a las personas, les toca la puerta de su corazón, de su espíritu, pero algunos no escuchan su voz. Por eso Dios tiene que usar a algunos hermanos y hermanas para hablarles, porque no escuchan la voz de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Satanás trae múltiples enfermedades, destruyendo la humanidad en vicios, en alcoholismo, en drogas. Incluso hoy se han matado, suicidado personas, matrimonios, niños contra niños. Todo eso viene porque está escrito en la palabra de Dios. Y también el Señor un día me reveló en un sueño que eso es lo que iba a pasar, y el Señor me dijo, más ahora debo hablar la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor quiere salvar toda su creación. Señores, se están perdiendo de mucho al andar en el mundo. Vénganse, congréguense en alguna iglesia donde se hable la verdad, no donde estén enfocados en el diezmo, en el dinero. Dios creó el oro, la plata y todo cuanto hay. Nuestra prioridad es predicar al Señor y su verdad, su palabra, dejar que Él hable a través de nosotros. No andar afanados por el dinero, no andar afanados por las riquezas, por el que comeremos, el que vestiremos, dice en su palabra. Si Dios viste las flores, los pájaros, y no trabajan, cuanto más nosotros que trabajamos, debemos trabajar en su obra, espiritualmente ser usados por el Señor para impartir su palabra, para dejar que Él nos use. Debemos trabajar también para el alimento físico, pero más, como dice el Señor en su palabra, trabajar por el pan que no perece, es decir, en la obra del Señor, es decir, guiados por el Señor, ser útiles. No venimos a este mundo para andar en la vagancia y perdición. Despierten, señores, despierten, jóvenes, señoras, señores. Es triste, el Señor se pone triste, y lo sé yo también, al ver cómo esa gente anda de borrachos, matándose, muriéndose, y sin salvación van a ir al infierno. ¿Entienden lo que les digo? Qué bonito es que alabaran al Señor, qué bonito es que hicieran esos paris en amor de Dios, en Dios,
Qué bonito sería que todos celebraran a Cristo, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se gozaran en su presencia, alabándole, cantándole, ¿verdad? Qué hermoso sería. ¿Saben por qué? Porque el Señor vendría con nosotros y estaría con nosotros y su presencia se sentiría, porque Él se agrada, se glorifica cuando le cantamos, cuando le alabamos, cuando invocamos su nombre, cuando leemos su palabra, cuando tenemos el gozo y una fiesta, pero una fiesta celestial, una fiesta en el Señor Jesús, una fiesta en Papá Dios Jehová, una fiesta llena de su Espíritu Santo. Así que, bueno, voy a leerles unos versos bíblicos para que no digan que solo lo que estoy hablando es un invento, sino que es el Espíritu Santo en mí, porque también mi vida no ha sido un momento que cambié, ha sido muchos años en el Señor. También tuve subidas y bajadas, pero gracias al Señor que por fin me capturó del todo cuando me bauticé. A veces también anduve en cosas que no convenían, pero bendito sea el Señor que cuando nos acercamos a orar, leer la Biblia, cuando en esos momentos no podemos dormir, cuando no tenemos paz, hay que buscar al Señor, consagrarse al Señor, oír videos de la palabra, ver hermanos maduros que imparten palabra. Por ejemplo, yo disfruto mucho los videos que están haciendo los santos maduros ancianos del recobro del Señor Jesús, que dejó a través del hermano Witness Lee, que ya está con el Señor, que ya está con Dios, el hermano Watchman Nee, que ya está con el Señor también, partieron hace muchos años, pero son riquezas muy lindas también. Yo les invito a leer también los libros del hermano Witness Lee, Watchman Nee, son riquezas espirituales que el Señor le dio a estos santos del Señor mientras estuvieron aquí en la tierra, un ministerio. Así que todos estamos para servir al Señor, niños, adultos, viejitos, ancianos. Dice en su palabra el Señor, todo lo que respire, alabe a Jehová. Miren, aquí en Salmos 147:1 dice, alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Porque suave y hermosa es la alabanza. Amén. Porque hay muchas personas que a veces cantan, que Dios nos ilumine, que wow, no quisiera salir corriendo. Bueno, Dios nos ilumine. No estoy criticando ni juzgando, solo es una observación en el Señor. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Quiere decir alabar a Dios en su santuario. Los creyentes somos su santuario porque Él habita en nosotros, somos su templo. También se refiere a donde nos congregamos. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Quiere decir que de verdad estemos en el espíritu, alma y cuerpo entronado con Él, firmes en Él, en su magnificencia, saturados de Él, llenos de Él. Alabad al Dios de los cielos. Jehová hizo los cielos, porque para siempre su misericordia. Jehová hizo los cielos y todo cuanto hay. Pero mucha gente tristemente le ora a estatuas, a imágenes. Por Dios, ¿qué beneficio van a adquirir? Yo desde que nací, bendito sea el Señor, que yo jamás he creído en un santo. Muchas personas mundanas me trataron de inducirme a creer en la estatua de la Guadalupe, porque ella no es ninguna virgen, es un invento de Satanás. Eso fue un invento de los españoles para sacar dinero a las personas. Ustedes han visto que en las iglesias católicas, bueno, alguna vez alguien me llevó y Dios permitió para que yo fuera a ver, pero yo nunca he sido católica jamás, no he sido perfecta desde pequeña, porque nadie es perfecto más que Dios, pero su palabra también dice, sed perfectos como Dios es perfecto. Lo dice el apóstol Pedro por el Espíritu Santo de Dios, sed perfectos como Dios es perfecto. Así que yo nunca fui católica, pero puedo darme cuenta cómo eran, cómo se postran ante las estatuas, ante cosas muertas, imágenes, y además tienen un tarrito, cosita para poner dinero. Eso es algo que el enemigo inventó a través de alguien que usó para engañar a la humanidad. Por eso es que hay que orar la Biblia, hay que leerla para saber qué es lo que Dios nos habla. Y no solo leerla, sino orar. Orar, Señor Jesús, yo quiero conocerte. Háblame, Señor.
Abre mis ojos espirituales, mis oídos espirituales, todo mi ser espiritual. Entrónate, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en mi espíritu, en mi alma y aún en mi cuerpo. Extiéndete. Extiéndete, porque el Señor se extiende en todo nuestro ser, porque como dice, da todo nuestro ser en sacrificio vivo. Quiere decir que todo nuestro ser, todo, espíritu, alma y cuerpo, tiene que estar en el Señor, para el Señor, ya sea al Señor, sirviéndole, disfrutándole. Es maravilloso despertar invocando y orando al Señor, buscándolo. Es maravilloso todo el tiempo estar en comunión con Él. Y entre más comemos y bebemos la palabra de Dios, la Biblia, y oramos, más vamos a querer del Señor. Y entre más vamos teniendo experiencias con el Señor, más vamos a querer estar cerca de Él. Ya nada de lo maligno nos gustará ni disfrutaremos. ¿Por qué? Porque el Señor es maravilloso, y aunque alguna vez puede ser que alguien caiga, pero Dios lo levanta, pide perdón, se arrepiente y seguir adelante. Pero no pecar a propósito, deliberadamente, porque eso ya es otra cosa. No, hay que seguir al Señor. Dice, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Quiere decir que siempre estemos alegrados en Él. ¿Quién es justo sino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? En esa tierra no hay nadie justo. Si yo estuviera sin Dios, ¿qué justicia practicaría? ¿Qué misericordia? Yo no les estaría hablando aquí, porque estaría haciendo otras cosas que no convienen, pero gracias al Señor que por su misericordia y su bondad me pone el querer como el hacer para hablarles la palabra de vida. Invocad su nombre, oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, a veces cuando uno está muy enfermo, cansado, que ya no tiene ni fuerzas, en nuestro propio espíritu con el Señor podemos decir, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Porque el enemigo quiere, dice en su palabra, que Él vino a matar, robar y destruir, pero el Señor Jesús vino para darnos vida eterna. Apocalipsis 21:1. Cielo nuevo y tierra nueva. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Señores, hay mucha gente que hoy en día no creen en el Señor Jesucristo. Andan siendo abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, creen en brujos, creen en la muerte, esa estatua. Señor Jesús reprenda al diablo, que tiene mucha gente engañada a través de esas estatuas de la muerte. Ay, Señor Jesús. Una parte de la Biblia dice que el Señor echará la muerte al lago de fuego junto con los incrédulos. Aquí no dice los idólatras. Los idólatras se refiere a todos aquellos que creen en imágenes, en santos, en personas, que idolatran al deporte, el juego, a las personas, los que mienten. Aquí dice tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. O sea que nosotros morimos aquí, después el Señor nos va a resucitar, y después de ahí nos va a juzgar y nos va a decir por qué, y nos vamos y se van a ir arrojados al lago de fuego. Dios nos ilumine a todos, porque a mí no me gustaría estar ahí. Bueno, dice aquí en Apocalipsis 21:9, la nueva Jerusalén.
Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. O sea que la esposa del Cordero somos nosotros, su iglesia, que Dios nos ha sacado del maligno, Dios nos ha dado una nueva vida, un espíritu, nos está santificando porque está Jesús en nosotros y Él es santo, su espíritu. Dios Padre está en nosotros, estamos en una atmósfera celestial. El cordero se refiere al Señor Jesucristo, que fue llevado al matadero como un cordero, que no hizo ninguna maldad ni se defendió. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descende del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima. Wow, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Se refiere a los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo estuvo con ellos cuando Él vino aquí a la tierra. Bueno, aquí está en Apocalipsis 21 toda la descripción de cómo será la nueva Jerusalén, pero es muy largo para seguirles leyendo, pero les recomiendo que ustedes lean para que vean que lo que les hablo no es mentira, es la verdad, la palabra de Dios que está en la Santa Biblia. Bueno, Dios hará una nueva tierra, que es la nueva Jerusalén, pero los que somos creyentes, perseveramos en el Señor, que estamos en el Señor, a pesar de aflicciones, a pesar de sufrimientos, en las buenas y en malas, amamos al Señor, no por lo que nos da, sino porque creemos, lo amamos, porque Él nos amó primero, porque Él nos hace amar a otros, porque Él es en nosotros. Entonces, por eso es que hablamos su palabra, por eso es que nos dejamos usar por su gracia y misericordia, porque Él ya está en nosotros. Gloria al Señor, gloria a nuestro Padre eterno y gloria por su Espíritu Santo. Pero aquí dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Apocalipsis 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Que Dios nos ayude y nos ilumine para que estemos inscritos siempre en la vida del Cordero, es decir, en el Señor Jesucristo. Que Él sea en nosotros mezclado, siendo uno con Él. Porque la vida del Cordero quiere decir la vida, el mismo Señor Jesucristo que vino aquí a morir como Cordero. Él es, a través de Él tenemos la salvación. Por eso en otro verso dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. A través del Señor Jesucristo es que nosotros tenemos vida eterna. Aquí en Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí es una historia de cuando el apóstol Pablo estuvo encarcelado y como Dios, bueno, la historia es muy larga, pero Dios los libertó de ahí. Ellos cantaban, alababan, cayeron los muros, fueron salvos. El que cuidaba la cárcel se asustó y dijo, oh, no, ya esos son libres, se van a escapar y pues me voy a suicidar, pero el Señor le dijo que no. Pero el carcelero quiso ser salvo y dijo, señores, en el verso 30, y dijo, Señor, porque aquí dice, pidiendo, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, porque el carcelero pensó que se iban a escapar. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Estaba Silas también con él, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Quiere decir que cuando uno se convierte a Cristo, obviamente que también vamos hablando de la palabra, que vamos aprendiendo del Señor, lo que el Señor va ganando en nosotros, como el Señor se va extendiendo en nuestro ser.
y también clamar al Señor por la familia. Entonces la familia al convertirse, pues obviamente que también es salva, pero tienen que creer en el Señor, bautizarse también. Quiere decir que también lo que poseemos material, Dios cuida, porque Dios nos cuida todo, todo es de Él y a la vez todo es de nosotros con Él. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Quiere decir que el carcelero creyó en el Señor Jesucristo, lo bautizaron y toda la familia. Y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Quiere decir que cuando una persona se bautiza, cree en el Señor Jesucristo, pues claro que todos estamos felices, sobre todo Dios y todo el reino celestial, los ángeles y todo el reino de Papá Dios y Papá Dios mismo, el Señor Jesús, y nosotros los creyentes nos ponemos muy felices, muy gozosos porque otra persona salió del maligno y vino a tener vida eterna con el Señor, a ser uno con el Señor. Pero debemos perseverar porque muchos han creído, han sido bautizados, se han apartado y después andan peor que antes. Aquí en San Mateo 12:43 dice, el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde allí salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá esta mala generación. Ven, quiere decir que hay personas que creen en el Señor Jesucristo, ya leen la Biblia, ya han sido bautizados, ya oraban, ya se congregaban, ya creían, pero no perseveraron ni en congregarse, ni orando, ni leyendo la palabra de Dios. No dedicaban tiempo al Señor para llenarse de Él y su palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que quiere decir cuando dice que la haya desocupada, o sea que no hay Dios y su palabra, no hay espíritu en nosotros. Entonces eso es lo que pasa, barrida y adornada, o sea que está sin Dios, que no se ha llenado de su palabra, que no ha orado, que no se ha congregado. Entonces el enemigo entra ahí, porque si nosotros no tenemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestro espíritu, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Por eso es que nuestro Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Él se entrona en nuestro ser. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros no oramos, no invocamos al Señor, no tenemos contacto con Él, ni mañana, ni tarde, ni noche, ni ningún momento, entonces no andamos en el Señor. El Señor no está con nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Que el enemigo viene y hace ahí de todos. ¿Y qué es lo que pasa? Que Él manda más espíritus ahí. 7 espíritus toma, peores que Él, y entrados moran allí. Porque nuestro ser puede morar Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, o pueden morar demonios y miles de legiones de demonios. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona no persevera en el Señor? Cuando se aparta, que su estado viene a ser peor. Quiere decir que está más lleno de demonios, más rebelde que nunca, le van a pasar peores cosas. Y si no se vuelve al Señor y llega a morir, pues se verá al infierno. Y después que sea juzgado allá en el trono, en el juicio del Señor Jesús, entonces pasará al lago de fuego eterno con el diablo y sus demonios. Apocalipsis 20:11. El juicio ante el gran trono blanco. Véanlo. Esa es la palabra del Señor en los teléfonos. Mucha gente que aún está cegada piensa que usar el teléfono es algo malo, pero los aparatos no son lo malo, sino que hay que escudriñarnos en qué atmósfera estamos, en la celestial o en la terrenal o con el enemigo. Si nosotros andamos en el Espíritu Santo, siendo uno con el Señor, orando y leyendo su palabra, siempre llenos de Él, entonces sabremos usar los aparatos, teléfonos, celulares, laptop y todo para el Señor y en el Señor, para llenarnos y para glorificar al Señor, para impartir palabra. No seamos religiosos. Toda la tecnología que Dios ha usado hay que usarla sabiamente en el Señor, porque va a llegar un momento
en que ya no usaremos ni Biblias ni teléfonos cuando el anticristo Satanás reine en esta tierra, pero la iglesia fiel, las vírgenes sensatas serán arrebatadas, los vencedores con el Señor Jesús cuando Él venga. Y cuando nosotros partamos hay que estar siempre en el Señor firmes y a cuentas. Así que llenarnos del Señor, porque una palabra del Señor dice que no nos preocupemos por el que diremos, porque el Espíritu Santo mismo hablará a través de nosotros. Bueno, después les mostraré ese verso porque no digan que es mentira. Aquí dice el juicio entre el gran trono blanco, Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto indica que Dios tiene libros donde todo lo que hagamos está anotado, y Dios nos va a juzgar. Aquí dice a pequeños, grandes, los muertos que ya mueren y después resucitan allá para que el Señor los juzgue, y después van a ir unos al lago de fuego, los de la izquierda al lago de fuego y los de la derecha, que tipifica a los hijos del Señor fieles, perseverando en el Señor, siempre tomándolo en cuenta para todo, en oración, leyendo su palabra, comunicándonos con Él, iremos a reinar con el Señor. Pero los que no vivieron en el Señor Jesucristo, porque hay mucha gente que dice creer en el Señor, pero realmente no está en el Señor. Pero bueno, que Dios tenga misericordia y se metan en el Señor de ya. Le empiezan a disfrutar y a vivirlo. Porque como dije y repito, no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor y no en el maligno. Dios reprenda al maligno y salve a todos. Bueno, dice aquí, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades quiere decir el infierno, porque cuando la gente sin Cristo muere, va al Hades, al infierno. Pero después por eso dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Es decir, que la muerte viene y se lleva a las personas al infierno. Pero yo no entiendo por qué muchos adoran a la muerte. Miren, yo prefiero adorar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y agarrarme de Él, ser una con Él, que yo voy a andar pidiéndole a la muerte. Si aquí dice que la muerte también va a ser destruida. ¿Y por qué adoran esa estatua? Dice que la Santa Muerte, de santa no tiene nada. Dejen de ser engañados. Ya, reaccionen. El Hades y la muerte entregaron y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y entonces tú que adoras la disque santa muerte, que Dios te ilumine porque no sabes lo que haces. Mira, tú quieres irte allá donde va a estar la muerte y el infierno y que seas lanzado al lago de fuego, como dice aquí la palabra del Señor en Apocalipsis 20:14. O sea, qué tontería. Mira, yo no me voy a ir con la muerte. ¿Qué es eso de que la gente adora la muerte? Esa cosa que le llaman santa, ese mismo Satanás. Porque cuando nosotros, hijos de Dios, partimos con el Señor, simplemente cerramos los ojos, lo que le llaman muerte, y nos vamos con el Señor. Pero la muerte tiene dos trabajos. O te lleva al infierno o te lleva a la presencia del Señor a descansar. Pero los que van al infierno no tienen descanso nunca. Así que, señores, señoras que creen en esa cosa que le llaman la Santa Muerte, miren, de santa no tiene nada, es una mentira de Satanás. Dios le reprenda a Satanás y ustedes váyanse a las Escrituras, congréguense en un lugar, que se bauticen, crean en el Señor Jesucristo, que solo Él puede salvarlos. Y si ustedes aún se han enfermado y han tenido miles de situaciones que han estado al borde de la muerte, saben por quién viven, por la misericordia y gracia de nuestro Dios, Padre, Hijo y su Espíritu Santo.
No es por ningún santo de yeso, porque le llaman santo. Los santos somos los creyentes, las personas que creen en el Señor Jesucristo de verdad, en espíritu y en verdad, las personas que toman tiempo para pasar con Él, que se consagran, que oran, que leen la Biblia, no aquellos que solo dicen, sí, yo creo en el Señor, pero yo no oro, pero yo no leo la Biblia, yo no me congrego. ¿Qué clase de creer en Dios? Eso no es creer en Dios, eso es de labios para afuera. Y luego, no, si yo quiero que Dios me sane, yo quiero que Dios me dé carro, abundancias, eso es un evangelio de la prosperidad que inventó la gente reprobada. Amadores del dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, así que estad conformes con lo que tenemos. Quiere decir que hay gente que no es que el dinero sea malo y las riquezas, porque todo cuanto hay es porque Dios lo creó. Miren el cielo, la tierra, la lluvia, el sol, Dios lo creó y nos lo da gratis. Pero aquí en esta tierra todo el mundo quiere dinero. Hasta en la pandemia, imagínense, hay gente que en vez de postrarte al Señor, adorarle y arrepentirse y ayudar al prójimo, amarlo como a uno mismo y amar al Señor sobre todas las cosas, como único Dios verdadero, con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, sobre todas las cosas, no. La gente empezó a subirle a una caja de botellas de agua de 24 botellas cuando costaban 3, 4, le subieron a 12, a 15, llegó a estar hasta $21. Y miren, si el Señor viniera, ¿ustedes creen que ese dinero los iba a salvar? ¿Para qué quieren ganancias? Si no tenemos la salvación de Jesucristo, ni su Espíritu Santo, ni estamos en Jesucristo, entonces no importa cuántas riquezas materiales tengamos, iremos al infierno sin Cristo. Y peor de todo, sin Cristo en esta tierra no hay disfrute, no hay gozo, no hay nada. Esa alegría que da el mundo maligno es mentira. Miren, yo he visto gente tomada, borrachos, drogadictas, prostitutas y tanto llorando. ¿Por qué? Porque esa llanura no es de Dios. Se emborrachan y otro día viene el ay, el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque hace daño los excesos. ¿Pero por qué hacen eso? Porque no tienen a Dios. Porque no están dirigidos por el Señor Jesús, ni por su Espíritu, ni por Dios, ni por su palabra. Miren, los animalitos a veces son mejores que nosotros en cuanto a amar al Señor. ¿Por qué? Porque ellos quizás ven al Señor. Pues Dios le habló al Señor a través de una bestia, de una mula, a un profeta que ya estaba queriendo hacer el mal, queriendo hacer algo por dinero. Pues gracias a Dios que se arrepintió, se tornó al Señor, porque esa mula le habló, que estaba viendo a un ángel. Pero él no veía ni oía la voz, porque estaba cegado por el amor al dinero. No, señores, Dios da mucho más de lo que necesitamos, pero debemos saber administrar también las riquezas materiales conforme al Señor. Porque si no, en un abrir y cerrar de ojos se van, en una enfermedad, en una desgracia, incluso cuando apartamos de este mundo, nos vamos a llevar las cosas materiales, las vestimentas, nada, incluso nuestro cuerpo se va a pudrir en la tierra, todos nuestros huesos. Lo único que va a pasar con el Señor va a ser nuestra alma y nuestro espíritu, porque el Señor nos va a dar otro cuerpo incorruptible cuando estemos con Él. Entonces no amemos las riquezas ni lo material, no prediquemos un evangelio por dinero. ¿Qué es eso de cobrar las palabras del Señor? ¿Qué es eso de hacer conferencias por cobrar? Es verdad que se necesita dinero para la obra del Señor, es verdad, para las locaciones, para los viajes. Se necesitan carros, transporte, se necesita para alimentar a los santos que van, para pagar la luz, para pagar el gas, etc. Todo en este mundo, lo que creó Dios y el hombre lo ha hecho porque Dios es en el hombre. Pero desgraciadamente todos quieren sacar dinero, cuando en realidad el Señor en la Biblia lo que decía antes es que todos nos ayudáramos unos a los otros. Pero desgraciadamente el mundo está bajo el maligno y por eso debemos de agarrarnos más del Señor, comer y beber de su palabra, llenarnos de Él para que disfrutemos de Él e impartir su palabra, dejar que Él nos use. Y bueno, Dios pondrá el querer como el hacer para proveer lo que se necesita. Las ofrendas son voluntarias. Cuando Dios toca a una persona de ofrendar algo, como dice su palabra, es mejor dar que recibir. Quiere decir cómo yo voy a dar, sí hay que dar, pero hay que orar al Señor cuál es su voluntad, pedir su dirección. Porque dar por dar tampoco es. Por eso debemos de contactar siempre a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ir a su palabra para que Él nos dirija. Por ejemplo, este video que estoy haciendo no lo hice porque me dio la gana. Orando al Señor, ya de varios días Él me ha estado tocando. Y bueno, preparándome porque yo no soy nada. Solamente una persona que Dios redimió
por su gracia y misericordia y que me ha traído a Él cada día. Pero también es, como dice en su palabra, a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo como estuve con Moisés. Que debemos de esforzarnos y ser valientes, porque Dios nos dio un espíritu de dominio propio ya, al estar en el Señor. Entonces ya no hay excusa para andar en cosas que no convienen. Siempre despertar, buscar al Señor, leer su palabra, orarlo primero, orar, buscarlo, y Él empezará a saber dirigirnos qué haremos durante el día. Porque los hijos de Dios ya no estamos para hacer cosas naturales, sino lo primero es el Señor. Y no es que yo les estoy hablando de religión, yo no les estoy hablando de cómo deben de vestir, cómo deben de comer, no. Cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios, uno se rige por el Espíritu de Dios y por el hablar del Señor y por su palabra. Muchos dicen que no hay que entender al Señor. Bueno, yo a veces no entendía su palabra y tenía que ir al Señor y decir, Señor, ilumíname. Yo no entiendo esta palabra. O la practiqué erróneamente. Ilumíname, lléname de tu persona. Porque hay personas que incluso pastores dan consejos que vienen de la carne, conforme a sus pensamientos carnales. Pero cuando el Señor me reveló ciertas cosas, ahí pude comprender que hay gente que anda en religiones y en doctrinas de hombres, como dice en su palabra, de demonios. Por eso es que tenemos que ir al Señor, como dice su palabra. Bueno, aquí en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo más triste y doloroso, estoy segura que para Dios y para nosotros los creyentes. Pero ¿qué podemos hacer? En uno está la decisión. ¿Quieres servirle al maligno? ¿Quieres vivirle en él? ¿O quieres vivir en el Señor? El maligno es terrible, vino a destruir y no tiene más poder que Dios. Dios es el poderoso. Dios es el que tiene todo en control. Aun cuando el diablo te está torturando, es porque Dios lo permite. Todo es porque Dios lo permite, pero siempre hay un porqué. Es por eso que tenemos que ir a las Escrituras, de la palabra, la Biblia, y a orar, intimar con el Señor. Y no solo buscarlo cuando, ay, me estoy muriendo, ya me muero. No, buscarlo cuando todo va perfecto y adorarlo y cantarle y gozarte en Él. Todo hacerlo en el Señor, para el Señor Jesús y en el Señor. Nada del maligno, aunque tú vistas, salgas, hagas, siempre pide dirección al Señor, ora. Porque mucha gente, hay muy religiosa, que andan tapados de pies a cabeza, pero ¿saben una cosa? Gracias al Señor que me ha permitido eso sentir, porque Él es el que da el discernimiento, que yo he visto gente, pero ¿qué es con su actitud? Expresan a Satanás. ¿Qué es? Se siente su presencia que no está Dios. Señor Jesús, reprenda al enemigo. Entonces uno se puede dar cuenta, no está la esencia del Señor, no está la persona del Señor. Bueno, yo no les voy a contar ahora todos los sueños y visiones que me da el Señor, pero el Señor me ha enseñado por medio de sueños y visiones cómo es Él, cómo es Papá Jehová, cómo sus ángeles, cómo pelean contra los demonios y enemigos, cómo es la entrada al infierno. No he ido al infierno, pero ya he visto la entrada y es hoy oscuridad total, es horrible. Los demonios siempre están a punto de querer llevárselo, pero Dios y su reino celestial, su ejército, pelea contra ellos. Dios tiene una lucha grande, así que no desaprovechen la oportunidad de estar en el Señor, aprecien que Él nos creó, no se pongan en favor del enemigo ni le sirvan. Sírvanle a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sean parte de su ejército celestial que se pelea con oración, leyendo la palabra, llenándose de Él, impartiendo la verdad, su palabra, que es lo que nos mantiene en el camino que es el mismo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús tiene toda la autoridad. El afán y la ansiedad. Está en San Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿Ven? Esto es palabra del Señor. Esta no es palabra mía, queridos santos, queridas personas, queridos señores religiosos. Abrámonos al Señor y que Dios nos ilumine. Porque miren, yo esta palabra antes no la entendía debido a que un pastor en mi niñez siempre quería que uno vistiera largo, pero él no se daba cuenta que él era lujurioso, lascivioso, hasta de niñas.
Aunque yo anduviere largo vestido, ese hombre tenía una lujuria y una lascivia que codiciaba a cuanta mujer y niña se le paraba enfrente. Eso era signo de que Dios y su espíritu no estaba en él. Pero él exigía que las personas en la congregación se vistieran largo. Eso quiere decir que uno primero debe de verse a sí mismo. A mí no me importa si el mundo anda desnudo, si las personas andan desnudas. Incluso pónganse a pensar, los doctores que ayudan a parir a las mujeres ven la vagina, ven las partes íntimas. Imagínense si fueran unos endemoniados. ¿Cómo nosotras en ese terrible dolor íbamos a parir? Dios es grande y misericordioso. Entonces no seamos religiosos, amemos a las personas y aprendamos a verlas en el Espíritu Santo de Dios. Sean desnudos, sean vestidos como sea. Lo importante es que nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté entronado en nuestro espíritu, alma y cuerpo, que Él nos hace una naturaleza divina. Dios es santo. Dice la palabra del Señor, porque muchos la usan mal esta palabra. Sin santidad nadie verá al Señor Jesús, nadie verá a Jehová. Bien, si nosotros no somos santos, si no nos encontramos en nuestro Dios triuno, entonces no veremos a Dios ni aquí ni en el más allá jamás. No tendremos experiencias en Él. Solo tendremos la Biblia como conocimiento, sin visión, sin revelación, y haremos solamente porque sí. Pero nos estamos perdiendo de mucho el disfrutar del Señor. Por ejemplo, yo a mí, pues la gente religiosa en la iglesia del pastor que antiguamente desde que era niña exigía tantas vestimentas y cosas, Dios me llamó a cantarle y a servirle desde que yo tenía como 6 años, porque llegó un anciano maduro del Señor allá en México y me dijo, Dios te ha llamado a cantarle, Dios te ha llamado a servirle. Y dije, yo cantar, yo no sé cantar. Me dijo, sí, tú sabes. Y el Señor quiere usarte y quiere que le sirvas y le disfrutes. Entonces yo, obediente, fui y me puse a recibir sus enseñanzas, a cantar himnos, a alabarle, y me gustó porque sé que el Señor me había llamado para eso. Y me gustaba mucho desde niña leer la Biblia. Yo era loca por ir a la escuela desde los 5 años. Mi mamá me decía, pero hija, no te van a aceptar. Y yo quiero, sentí algo, pero era el Señor en mí. Entonces yo me fui a la escuela y era inteligente, sabia, pero no es porque yo, es porque era el Señor. Pero también el Señor me permitió pasar por un mundo maligno del cual no deseo jamás volver, porque yo sentí que perdí mucho en ese mundo donde no hice lo que el Señor quizás me llamó. O quizás el Señor me puso en eso para que yo vea y jamás vuelva. Y quizás para esas personas que también conocí les hable ahora y les diga, miren, el Señor me cambió, me transformó. Esa vida era terrible. El mundo del maligno es horrible. Pero así el Señor Jesucristo fue al infierno. También cuando murió resucitó al tercer día. Quizás el Señor también nos permitirá ese infierno para traer a otros. Lugares que no nos gustan. Hay lugares que el Señor nos lleva que no nos gustan, pero el Señor quiere para sacar a otros de ahí. Bueno, entonces yo un día orando dije, Señor, pero yo me siento incómoda, o sea, yo siento que tu palabra esta, que yo siempre la leía, por tanto os digo en San Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Porque imagínense estar afanado, ay, ¿qué me pondré, Dios mío? Ay, Señor, y me van a juzgar, me van a criticar. O sea, uno no podrá hacer feliz nunca a nadie que esté en Satanás, alguien que esté errado, alguien que no tenga luz del Señor, alguien que no esté en Dios, algún religioso, falso religioso es peor, porque el Señor dice que la religión sin mácula y sin mancha es visitar a los enfermos, a las viudas, a los necesitados y guardarse sin mancha. ¿Y quién se va a guardar sin mancha? Solo el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo y nuestro Padre es el que nos puede guardar santos y puros al morar en su templo, que es nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces, bueno, llorando al Señor, y yo le dije, oh, Señor, mira, tú has hecho todo tan bello, el cielo, el sol, las estrellas, la lluvia, papito querido, yo no puedo andar en el disfrutando una caminata, el sol, las estrellas, la luna, el aire libre, en una falda tapada, me sofoco, Señor. Y me dijo, pero ¿qué es lo que te pasa si la palabra yo te he hablado ahí? Le dije, oh Señor Jesús, perdóname, yo no entendía tu palabra. Y una vez un día me dio una experiencia que íbamos caminando por la calle con mi esposo, mi hijo, y yo iba vestida tapada, largo, mi pelo largo, nada de maquillaje, nada de arreglo.
y caminaba como siempre en comunión con el Señor, pero ya por varios días venía leyendo esta palabra. Entonces, de pronto vi que un tráiler venía. Bueno, como yo les decía, entonces caminábamos y de pronto venía un tráiler. Nosotros caminábamos en la banqueta un poco lejos de la calle y de pronto venía un tráiler y empezaron a piropear, a chiflar, a decir cosas. Y yo dije, ¿qué está pasando? O sea, dije, yo me miré, digo, pero no es a mí porque yo no vengo ni sexy, ni atractiva, ni nada que ver. Dije a mi esposo, ¿ves eso? Dice, sí. Y bueno, después inmediatamente el Señor empezó a hablar en el Espíritu, dando una visión y me dijo, ¿ves? Esas personas están actuando así, no es porque tú tengas la culpa, no es porque tú vengas vestida atractiva, tú no vienes nada de eso, es porque esas personas no me contienen. Esas personas no han nacido de nuevo. Esas personas no tienen a Jesucristo, no tienen a Dios Padre, no tienen a su Espíritu Santo, no han leído la palabra, no la oran, están apartados del Señor. Me dijo, ves, esos no contienen mi persona, ellos están en pos de Satanás y los demonios. No es culpa tuya, me dijo, no te sientas mal, hija. El hombre que es maligno es maligno. Por eso el hombre, la persona que no tiene a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es nacida de nuevo y no persevera en el orar, comunión con el Señor ni en su palabra. Por eso hay personas que oran, que matan, que violan a sus hijos, a sus familiares, a sus sobrinas, hermanos, a los padres a sus hijos, etcétera, etcétera. Se meten con quien sea. Hay personas tan malignas que hasta con animales, con cosas. Dios nos ilumine a todos y nos llene de su santidad, que es Él. Por eso, porque no tienen a Dios. Entonces el Señor me mostró eso y bueno, yo empecé a orar, a invocar al Señor con mi esposo y ellos estaban a punto de tener un accidente espantoso en esa esquina por su depravación, que yo no iba ni atractiva ni nada que ver, yo iba tranquila con mi esposo platicando y ellos estaban como demonios diciéndome cosas que yo ni alcancé a oír exactamente. O sea, el Señor me cerró los oídos porque me estaban dando muerte, pero el Señor me empezó a hablar y a hacerme ver que es porque no está Dios en ellos, no está el Señor Jesús en ellos, no han nacido de nuevo del Espíritu ni del agua y no están consagrados al Señor, no tienen una comunión con el Señor, no oran, no leen su palabra. Entonces eso me mostró el Señor y casi tienen un terrible accidente en la esquina, casi muchos carros se frenaron, eso estuvo de terror. Porque nosotros íbamos orando, el Señor nos tocó a orar, a invocar y gracias a Dios no pasó nada, pero fue, o sea, una experiencia real que el Señor me dio. Desde entonces el Señor me dijo, mira, a través de su palabra, San Mateo 6, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Eso también se refiere a que a veces la gente está afanada en los trabajos, trabajan muchas horas, 20, 15, 16, no descansan, afanados al dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que no disfrutan a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que los dan su dinero a todos los demás, a la familia. No es que sea malo ayudar, pero hay que hacerlo conforme al Señor, en su sabiduría y en su espíritu mezclados. No hacer las cosas solo al aventón. ¿Por qué? Porque si las personas que amamos les damos solo materiales y riquezas, entonces ellos no amarán ni a Dios ni a nosotros. Hay que impartirles a Cristo. Hay que orar por ellos y hay que darles conforme a la voluntad del Señor. Ni tanto ni poco, lo que Dios diga. Pero sobre todo hay que impartir a Dios, para que ellos amen a Dios sobre todas las cosas, se enamoren de nuestro Dios, le disfruten, le vivan y también nos amen a nosotros como un prójimo a sí mismo, no como ídolos ni como dioses, no. Entonces esa palabra pues a mí me tocó en San Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Es decir, que en vez de preocuparnos solo debemos orar y hacer la voluntad del Señor, que Él nos guiará como Él le plazca. Porque Dios no es religión, Dios es vida, Dios es sabiduría. Por ejemplo, si yo veo que está un día con un calor ardiente, obvio, yo no me voy a tapar ni me voy a poner vestiduras de lana, un abrigo de esos de piel, un abrigo que se usa como para el invierno, ¿verdad? O si hace invierno, obvio, no me voy a poner una ropa ligera que me va a congelar.
¿Me entienden? Hay que vestirse conforme a Dios y Él nos guíe, que estemos en su sabiduría, no nos hagamos religiosos, juzgando a las personas como visten. Eso es lo que el Señor me ha tocado, porque yo antes juzgaba, criticaba en ese aspecto y después cuando el Señor me dio las experiencias que yo les platiqué ahora, entonces el Señor me abrió ese entendimiento y se impregnó en esa parte que nadie me la puede robar. También un día llorando le dije, oh Señor, mira, yo, yo no sé, pero algo no me cuadra con eso de andar toda tapada y en tremendo calor, amado Señor. Le dije, yo un día salí deprisa con mi hijo al pediatra y yo venía corriendo, tenía prisa, llevaba una falda larga, casi me caigo. Y me dice el Señor, pero ves, y en mi palabra, a mí no me importa cómo te vistas, yo conozco tu corazón, vístete simplemente conforme a mi sabiduría, a mi dirección, no insensatamente. Entonces dijo, Señor, perdóname. Yo traía unas mallas abajo, unas licras y aparte la faldota larga. Y dije, wow, casi me caigo. Y dice, Señor, pero ¿quién te dijo que te vistas así, hija mía? No sigas las doctrinas de hombres religiosos que tienen una falsa religión. Sigue mi palabra y lo que yo te hablo. Y dije, Señor, perdóname. Sí, Señor, agarré y me amarré la falda un poco arriba de la rodilla. Y dije, Padre, te amo. Gracias por hablarme porque yo al mundo no lo voy a complacer. Qué hermoso eres, papito. Yo te voy a complacer a ti, aunque el mundo me juzgue. Eso no quiere decir que uno va a andar vestida para provocar a alguien. Pero alguien que tiene a Cristo no va a ser caído ni provocado, porque podemos tornarnos al Señor, orar y decir, Señor, entra en mí, lléname de tu Espíritu Santo, santifícame, hazme ver con tus ojos, sentir con tu cómo sientes tú, entrónate en mi espíritu, alma y cuerpo, y hazme santa, santifícame, para que yo esté en tu presencia y ve a las personas en tu presencia, no en la carne con el enemigo. Porque muchos culpan de sus pecados a otros. No, es que yo peco porque fulanita, porque fulanito, no, nadie es el culpable. Uno mismo tiene que estar pendiente de cómo el Señor crezca en nosotros y por eso perseverar con Él en oración, en su palabra y en comunión, para que Dios de cada uno la madurez, que crezca Él en cada uno. Mis pecados no son culpa de nadie, simplemente es de uno. La salvación es personal, pero siempre tenemos que unirnos para aprender más y llenarnos de Dios, su palabra. Y bueno, dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por más que yo me afane, que quisiera, por decirlo, crecer en más altura o bajar de peso. Si el Señor no le place, si el Señor no le da la gana, aunque me pudiera tomar complementos, dietas, por ejemplo, antiguamente que me extravié por algún motivo cuando llegué a Estados Unidos, no había donde congregarme y es muy difícil estar fuera del cuerpo, es mejor estar en el cuerpo, en la iglesia, con los santos, orando en comunión, porque si no, uno se va extraviando y haciendo cosas que no convienen. Y bueno, se pierde uno mucho del disfrute con el Señor. Y bueno, entonces yo me afanaba por ir al gimnasio, pagaba el gimnasio y hacía pesas y máquinas y tomaba bebidas energéticas y no sé cuánta proteína. Bueno, sí, me costó mucho y llegué a tener el cuerpo formado, pero realmente siempre me veía gorda, realmente siempre me sentía mal, incluso me iba enfermando. Porque por más que me afanaba, si no le doy la prioridad al Señor en todo lo que yo hago, y no está en todo lo que yo hago al Señor, entonces no tiene sentido por más que me afane. No podré hacer nada si el Señor no lo permite, si el Señor no da su toque especial en lo que hacemos. Entonces, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Por ejemplo, si el Señor nos manda a predicarles a los de las tribus, que hay personas que andan hasta sin sostén, en taparrabos. ¿Qué vas a hacer si no estás lleno del Señor? ¿Vas a pecar de lujuria, de lascivia? Cuando quizás ellos ni sienten eso porque ya están acostumbrados a verse desnudos. En otra parte de la Biblia, en Génesis, Dios dice que el Señor hizo a Adán y a Eva y los puso desnudos en el huerto. Y ellos no se avergonzaban porque no tenían malicia, eran santos, contenían toda la presencia del Señor. Pero cuando comieron del árbol que Dios les prohibió, es ahí que entró Satanás en sus personas y ya se avergonzaban. Dios sabía dónde estaban, pero les dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden de mí? Y ellos dijeron que comieron. Y dijo, ¿pero quién les dijo? Yo les dije, no coman, obedezcan. Es por eso que hoy en día tenemos que obedecerle a Dios,
orar, leer su palabra, la Biblia, y no hacer caso a hombres corruptos que están en su entendimiento entenebrecidos. Siempre el Espíritu Santo, nuestro Dios, tiene que tener la prioridad en todo lo que hagamos. Cuando vamos a leer la Santa Palabra, cuando vamos a intimar con el Señor es número uno. Porque sin el Señor no podremos vivir esta palabra, ni crecerá en nosotros el Señor después de haber nacido de nuevo del Espíritu. Nos moriremos, seremos como fetos que se murieron, o puede ser que nunca crezcan. Y Dios nos quiere que maduremos para servirle y ser usados por Él. Así que, como dice otra palabra en Pedro, es mejor obedecer a Dios antes que al hombre. Quiere decir que hay hombres que son usados por el Señor, pero hay personas que son usadas por el enemigo. Así que hay que tener mucho discernimiento, pasar tiempo con el Señor en oración y leyendo su palabra, escudriñándola, porque el enemigo quiere engañar a todo el mundo. Y hay personas que lo hacen a propósito, engañan porque les conviene o ingenuamente todavía no han madurado, todavía no han crecido el Señor en ellos. Hay que tener mucho cuidado. Y dice, y por el vestido, porque os afanáis. Bueno, no debemos afanarnos. Tampoco debemos vestirnos para provocar a alguien. Simplemente debemos vestirnos para testimonio de cómo el Señor nos va transformando. Pero no se refiere a las vestimentas en sí del todo. Porque miren, yo he visto en la calle personas universitarias, personas americanas, que van en un short, en una playera, haciendo ejercicio. Yo los veo en los ojos del Señor, santa y puramente. No los veo con malicia o con lujuria, cosas así que vienen del enemigo, no, sino que los veo en el Señor, en la presencia del Señor. Y siento que Dios está en ellos. Ellos van en su mundo corriendo, haciendo ejercicio. Hi, how are you? God bless you. Y dices, wow, esa persona tiene a Cristo, se siente su esencia, su persona. Porque así me mostró el Señor, cómo es su persona en un sueño, cómo se siente cuando la persona tiene a Cristo y cómo cuando una persona no tiene a Cristo, Dios nos libre de eso, se siente algo muy incómodo. Y no, la presencia del Señor es maravillosa, nada como Él. Entonces hay personas que yo he visto vestidas tapadas y su presencia es muy satánica, se siente la presencia del enemigo. Es que es lo que uno contiene. ¿Qué contienes tú? ¿A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo o al maligno? No se trata de lo externo, pues en otra palabra en la Biblia el Señor dice que Él escudriña los corazones, escudriña la mente, las intenciones del corazón Él las ve, está conectado con nuestro pensamiento y nuestra mente. Por eso también dice el Señor, renovaos nuestra mente. O sea que entre más comamos y bebamos, oremos la Biblia y la leamos en la luz del Señor, en comunión con el Señor, Él nos va iluminando y nos va renovando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu llenando. Nuestra carne adquiere una naturaleza divina. Ya no estamos en las pasiones, en los deseos carnales. Tampoco vamos a andar vestidos como basurero. Hay que vernos bien para la gloria y honra del Señor, arreglados. Porque Dios es maravilloso, Dios es precioso. Dios es muy hermoso, gracias a Dios que lo vi una vez en sueños, su misericordia. Él es joven, tiene el cabello como rubio, cobrizo, hermoso, su presencia es maravilloso, pero es santo, puro, a Él no lo podemos corromper. Nos vistamos como nos vistamos, Él no le importa, porque Él es Dios y nos hizo desnudos. Él escudriña nuestras células, nuestro corazón, ve por dentro, por fuera de todo nuestro ser, nuestros órganos, Él lo ve todo. A Dios no le importan las vestiduras, y el que anda en el Señor tiene que ver con los ojos del Señor, no hay excusa. Y sobre todo esos que pastorean, esos que abren iglesias, esos que andan evangelizando, maduren, que crezca el Señor en ustedes. Pidan al Señor que Dios haga que vean el Espíritu del Señor santamente, porque Dios va a mandar a muchos a predicar en donde anda la gente casi desnuda. Por ejemplo, en Acapulco. Yo trabajé ahí cuando yo tenía como 13, 14 años, cuidando a una señora anciana, como de 60 y pico de años, y solo me dedicaba a cuidarla. Si ella iba a la alberca, yo cuidaba de ella. Para eso me pagaban unas personas muy hermosas que también estaban en Dios, no eran religiosos, simplemente era la expresión del Señor, preciosas. La señora se llamaba María y bueno, tiene muchos años, pero los recuerdo en el Señor. Personitas me dieron trabajo y todas eran maravillosas. Miren, a mí me habían impuesto el religionismo de andar de falda y tapada, y la señora me dijo,
Nadie te va a juzgar aquí a criticar, Ruth. Ponte un traje de baño, algo ligero. Acapulco es súper caliente, te vas a cocinar. Y dije, no, pero es que no, nadie te va a juzgar, aquí nadie te va a hacer daño. Todas, me dijo la señora, mis nueras, mis nietos andan en short, en traje de baño, porque es caliente. Y dije, no, pero es que yo creo en Dios. Sí, nosotros también, pero estamos en Dios, santos y puros. Entonces nos íbamos a la playa, la señora se ponía su traje de baño a las 5 o 6 de la mañana, la acompañaba a caminar, a correr, andábamos en el Señor, disfrutando al Señor. Y era maravilloso que no te vean con los ojos carnales de lujuria y de lascivia. Pero qué diferente aquí en New Brunswick. En New Brunswick hay mucha gente maligna que no tiene a Dios, andan en vicios, en uno no puede andar ni ligera, cómoda de ropa porque te comen con la mirada. Señor Jesús, reprenda a esos demonios. Esa gente, tórnese al Señor. Crean en el Señor Jesucristo, bautícese en espíritu y en las aguas y perseveren orando y leyendo la Biblia y que Dios los santifique, porque es terrible andar en este mundo y que uno no pueda andar cómoda. Por ejemplo, yo me he visto para el Señor número uno y en el Señor, porque el Señor no le molesta. Y porque el Señor me ha enseñado que la gente que peca no peca por mi culpa. Pecan porque no están en Dios. Pecan porque no oran, porque no leen la palabra. No porque yo sea culpable. Otros pecan porque quieren. Si yo pecara, no sería culpa de nadie más que es que yo hubiera fallado en comunión con el Señor y en perseverar en Él. Así que nadie culpe a nadie. Los pastores, los evangelistas, los apóstoles, todos los profetas y todo aquel que sirve al Señor debe de ver en los ojos del Señor pura y santamente. Porque si no, ¿cómo van a predicar a una gente que, por ejemplo, en Acapulco, que andan en traje de baño? O a los tribus que andan, las mujeres sin sostén, en taparrabos y los niños desnudos, o las personas son tan pobres que andan en la tierra descalzos y no tienen ni para ropa. ¿Y cómo van a ir? ¿No van a poder? Porque, ay, voy a pecar si te veo. O sea, ¿qué van a predicar? No, señores, llénense del Señor Jesús, de su Espíritu Santo, de su palabra y de Dios Padre, y que nos ayude a andar viendo con sus ojos, sintiendo con su sentir y en su espíritu mezclado. Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Quiere decir que mucha gente se afana por trabajar en la cosa física, pero en la obra del Señor y en servirle y en disfrutarlo, no. Eso está mal. Todos los excesos son malos. Hay que dar la prioridad a Dios. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Miren, aquí el Señor dice en su palabra que los flores, toda la naturaleza es más bella que cuando uno se viste tanta cosa de, ay, que marca Chanel, que acá, que allá, y que nada es tan bella como la misma presencia del Señor en un ser humano. No importa que seamos morenos, prieticos, canelos, color de blancos, no importa raza, que seamos de latinos, hispanos, americanos, chinos, colombianos. No, el Señor quiere que estemos uno con Él, mezclados en su Espíritu Santo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ser suyo, espíritu, alma y cuerpo. Ok. San Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y que mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Exactamente. Si Dios viste a las plantas, las flores y todo, claro, también el hombre coopera, le pone su abonito, pero Dios es el que hace todo a través del hombre y él mismo. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así es, lo que debemos de hacer es tener fe. Si nosotros seguimos predicando un evangelio externo, un evangelio de la prosperidad, un evangelio de la falsa religiosidad, ¿a quién vamos a convertir? Díganme. No, el Señor no vino a imponer reglas ni un estilo de vida. El Señor vino a impartirse en cada ser humano. Por eso dice en otra palabra del Señor, dice, escudriñad mis escrituras porque ustedes creen que ahí encuentran la vida eterna, pero no queréis venir a mí. Quiere decir que a veces nosotros tenemos conocimiento de la Biblia, pero no oramos al Señor. No, en verdad no anhelamos verlo, oírlo, escucharlo, que Él se imparta en nosotros.
Por ejemplo, yo a veces he sentido en el Señor, crece en mí, Señor. Quiero verte, disfrutarte, conocerte más, agradarte. No entiendo esta palabra, Señor, revélamela. Dame visión para que tú me uses, para que sea tu testimonio. Y entonces el Señor que empieza a hacer. Pero hay que anhelarlo con Él, cooperar con Él, entregar nuestro ser a Él, ser su habitación, ser su morada. No se trata solo de rutinas y de reglas, se trata de tener a Cristo en nuestro interior, a su Espíritu Santo vivificante, a nuestro Dios Padre en su atmósfera celestial, que Él nos invada por todos lados, que se extienda en cada uno de donde vamos. Entonces, porque nomás andamos viendo por lo natural, cómo anda vestido fulano, cómo anda maquillado, si se la... No, señores, por Dios santo, aprendamos a ver en el espíritu, aprendamos a andar en el espíritu, a disfrutar al Señor. Miren, cuando uno anda en el Señor, las cargas se van, los pesos se van. No nos demos cargas mundanas, como los fariseos que daban cargas pero no practicaban, no amaban al Señor, no creían en Él, estaban en las reglas, en los rudimentos, pero no amaban al Señor, no podían disfrutar al Señor. Es triste ver eso. Ellos se vestían muy bien y pedían el diezmo, exigían, pero no lo repartían conforme al Señor. No ayudaban a las viudas, no ayudaban a los pobres, no ayudaban a los necesitados, se enriquecían ilícitamente. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que prediquemos el Evangelio tal como es y Él proveerá más de lo que necesitamos. Pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura, como dice también. El reino de Dios es buscarlo a Él, amarlo a Él. Quiero amarte más, Señor, adorarte más en espíritu y en verdad, disfrutarte y que me laves, me limpies y me uses. El Señor nos lava por dentro y por fuera, porque eso se refiere a que el Señor nos llena nuestro espíritu, nuestra alma la va llenando Él mismo, para que esa alma ya no sea la alma carnal con el enemigo, sino que nuestra alma sea una con el Señor. Y nuestro cuerpo físico también sea útil al Señor, nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros pies, es para predicar su santo evangelio, para adorarlo. Todo lo que hagamos, lo hagamos en Él. Tampoco podemos ser estatuas rígidas, sino que tenemos para movernos, alabarlo, cantarle, música instrumental, alabarle, música movible, ejercitar también. ¿Me entienden? Vivir una vida apropiada en el Señor. Entonces ya hay que andar en fe con el Señor, haciendo todo en el Señor. Por eso es su palabra, nosotros caminamos por fe, no por vista. Yo no puedo poner mi mirada por ejemplo, que cómo viste la gente. No, señores, cómo anda maquillado, juzgando, criticando injustamente. No, estamos para ayudarnos en el Señor, para que el Señor nos levante a través de sus hijos, se mueva en sus hijos y que se extienda su reino para que sea la nueva Jerusalén. Imagínense estar en la nueva Jerusalén, o sea, ya estamos los creyentes, pero para estar en vivo y en directo de tiempo completo con el Señor. A veces el Señor nos viene a dar una extra presencia y ya no queremos salir, pero pues a veces no lo podemos ver, pero Él está ahí. Él está aquí, no lo vemos, pero nos ha dado una probadita del que maravilloso. Mira, yo no quiero salir de Él. Bueno, ya quedó claro, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Gentiles quiere decir que esas personas que aún no han nacido de nuevo, simplemente son, pero no están en el Señor. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Ven? Dios sabe, Dios proveerá, pero hay que orar siempre, ir al Señor. No podemos, por ejemplo, si yo voy a una playa y quiero disfrutar al Señor, porque yo voy a disfrutar al Señor en todo lo que hago. Quiero ir a tomar el sol, el aire y oro. Señor, permíteme ir a la playa, permíteme disfrutar. Quiero disfrutarte. Tu presencia, tu atmósfera celestial a través de la playa, del aire, conocer tus mares, sentir tu arena, pues todo lo creó el Señor para nosotros, para su disfrute en santidad, en su persona. Entonces, que yo no me voy a llevar un traje de lana desde aquí hasta los pies, unas botas de nieve. Hoy yo me voy a poner un shortcito, un traje de baño, un velito encima, sentir el aire del Señor, su presencia y estar en comunión con Él. Oh, gracias, Señor, te amo, eres bellísimo. Estar con Él en todo tiempo, en lo que hagamos.
porque la religiosidad, eso es terrible, se pierde mucho disfrute del Señor, de verdad. Aprendamos a ver santa y puramente hombres y mujeres. ¿Ok? No molesten los hombres cuando una persona la ven arreglada. Tórnense al Señor, oren. Mujeres, no codicien lo ajeno. Tórnense al Señor, oren. Métanse en el Señor. Que el Señor nos ha dado una libertad para disfrutarlo en todo lo que hagamos. Todos universos para que disfrutemos santa y puramente, a su modo, a su manera, en Él, no en pos de Satanás, porque esos son otros disfrutes carnales horripilantes que no quiero ni siquiera saber. Dice, entonces Dios provee. Dice, porque los gentiles buscan, bueno, ya en Mateo 6, Mateo 6:33, más buscad primero el reino de Dios y su justicia. Quiere decir que el Señor Dios es justo, estar en Él es su reino, orar, leer la Biblia, estar en comunión es estar en su reino, practicar su justicia porque Él es justo y Él a través de nosotros nos hace más que justos y misericordiosos, pero no podemos ser más buenos que Dios, nunca pretendamos ser, porque el diablo es lo que pretendía y no debemos hacer eso, ¿ok? Así que dejémonos guiar por el Señor en su espíritu mezclado en nuestro espíritu humano y comer y beber de su palabra y no andar en prácticas religiosas, porque hay gente que Dios me ha llevado, y no voy a hablar qué iglesias, pero el Señor me ha llevado por medio de la oración y la ha querido, que yo he visto cómo esa gente está enfocada, tratando mal al rebaño de Dios, siendo altivos, soberbios, están enfocados en pedir dinero, diezmo, prácticas que no están en la Biblia y no andan conforme, pero juzgan a todo el mundo, pero no se ven a sí mismos. Así que si hay que predicar, hay que verse a sí mismos y practicar lo que el Señor nos va llenando. Dice así, que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Dios nos libre, por eso es que tenemos que orar, porque puede ser que el diablo mañana nos ponga un afán. Por eso orar, no preocuparse, orar y descansar en el Señor, leyendo su palabra, orando, y que Él nos dé esa visión, esa revelación celestial en nuestro ser y que se imparta conforme a su palabra y conforme a su espíritu y conforme a su voluntad. Bueno, creo que hasta aquí llego, que Dios les bendiga y guarde, y espero que sean tocados y se tornen al Señor antes de que venga lo peor, porque vendrán cosas peores, que si yo les platicara todo lo que el Señor me ha revelado conforme a su palabra, tendría que hacer muchos videos y bueno, he estado orando al Señor porque Él me use, no quiero errar, no quiero hablar palabra que Él no me ha dado, ni quiero hacer nada que no sea su voluntad. Así que hasta aquí los dejo, que Dios me los bendiga y guarde, espero que se tornen al Señor, le den la prioridad en todo. Y no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. Desde aquí en la tierra le podemos disfrutar. La santidad es el mismo Señor Jesús. Sin santidad nadie verá a Dios. Así que a meternos en el Señor Jesús, creer en Él, leer su palabra, orar, mantenernos en comunión, congregarnos y a seguir adelante perseverando. Pues la palabra dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esta carrera de ser cristiano es una carrera de toda la vida. Desde el nacer hasta el final, cuando partamos del Señor, tendremos ahí la corona de la vida, el premio. Pero amemos al Señor no por lo que nos da. A Dios amémoslo porque es Dios, porque nos creó, porque mandó a Jesús para redimirnos, salvarnos. Valoremos ese sacrificio que el Señor sufrió aquí. Amemos al Señor, porque cuando hacemos cosas malas, andamos en cosas que no convienen, borracheras, en fiestas mundanas, escandalosas, no conviene. Así que hacemos daño a Dios, hacer sufrir, pero sobre todo a uno mismo se condena. Y hay un lago de fuego, recuerden, hay un infierno para el diablo y los demonios. Yo no quisiera estar ahí, no sé ustedes. Bueno, hasta la próxima. El Señor Dios Todopoderoso les ilumine, les llene y a tornarse al Señor. Cooperemos con Él también. Su palabra, orar, congregarse. Dios les bendiga y guarde. Chao.